Amén. Comenzando ya desde ahora lo que es nuestra lección, nuestra segunda unidad de este nuevo expositor. Amén. El título, cualidades personales de un buen líder. Yo podría decir cualidades personales de un gran líder. Amén. Porque estamos estudiando un personaje que realmente es grande, que es notorio en las Sagradas Escrituras. De hecho, la lección de hoy trata no solamente de un personaje, sino de dos grandes personajes de las Biblias. En primer lugar, tenemos que definir, como el tema nos dice, cuáles son las cualidades de un buen líder o de un gran líder. Definir qué es líder. Amén. Entonces, en tal sentido, ¿cómo se entiende la palabra líder? Amén. ¿De dónde procede ese término? Si alguien puede ayudarme con el primer concepto, que el término líder, que tiene un sentido militar originalmente, viene de los griegos y específicamente esta palabra surge de la época de la República Griega, cuando la República aspiraba a convertirse en un gran imperio y combatía con otros reinos. Así que la palabra líder significa, número uno, viene del griego lig, batalla, guerra. Lig, que significa batalla, guerra. ¿Han escuchado ese himno de gloria, vamos a la lid? Amén. ¿Cuántos lo han escuchado? Sí. Amén. De ir a la lid. Y la lid significa a la batalla, a la guerra. Así que líder viene de esa palabra, de ese vocablo. Amén. Que significa batalla, guerra. Ese es el griego. En el latín es litis, que los abogados conocen cuando hablamos de una litis. Amén. Una litis es una batalla, una guerra, pero en los tribunales. Y por lo tanto se dice que cuando hay una litis son dos partes en contrario que se oponen ante un tribunal y un juez va a decidir sobre la victoria. Amén. Igualmente designan por este sentido a una persona que está al frente de una batalla. Y de hecho, cuando hablamos de Moisés como líder, lo vemos muchas veces a Moisés con otra categoría, pero lo vemos como un gran legislador porque dio la ley al pueblo, y vemos a Moisés de otra forma también, como un profeta, pero pocas veces nos detenemos a ver a Moisés como un guerrero, como un general. Recuérdense que Moisés se enfrentó a un gran líder de esa época, un líder político de una nación. Amén. ¿A quién se enfrentó Moisés? Al faraón de Egipto. Amén. Y el faraón de Egipto tenía mucha autoridad. Así que Moisés tuvo que vestirse de toda la autoridad que el Señor le dio para confrontar al faraón. Y no solamente eso, sino que Moisés logró la liberación o la salida del pueblo de Israel de Egipto. Amén. Por lo tanto, Moisés se ve también como un gran soldado, como un gran general, como un gran líder de grandes batallas. Y el que le sucedió a Moisés, que fue Josué, también Josué, antes de ser nombrado por Moisés, Josué era el general que dirigía las batallas en el desierto, y por lo tanto Josué también fue un gran general de guerra. En el lenguaje anglosajón, es decir, en el lenguaje americano, amén, que es el que se habla en esta nación, amén, viene el término líder, amén, que significa caudillo militar, pero también tiene otro significado además de caudillo militar. Un líder significa alguien que guía a otros. En tal sentido, en el lenguaje anglosajón, cuando hablamos de líder, ¿a qué otros términos nos referimos? ¿Qué es un líder? En este país, ¿qué es un líder? Un presidente. ¿Qué es un líder? Amén. Un gobernador. ¿Qué más es un líder? Amén. Un pastor es un líder. ¿Quién más? Alguien que dirige a otro. Amén. Es un jefe de una empresa, es un administrador, correcto, es el presidente de una empresa. ¿Qué más es un líder? Amén. Y creo que cuando trabajamos en diferentes empresas, notamos que hay diferentes grados de liderazgo, correcto, porque hay jefe de departamento, hay jefe de ¿qué más? Hay jefe de piso, y esas personas que se colocan sobre nosotros como supervisores son
líderes que se están colocando. Los Amén. managers también. Manager, amén. ¿Qué más? ¿Qué más es un líder? Otro ejemplo de un líder. ¿Quién me dice? Manager, administrador, gerente. Perdón. Secretario. Amén. Correcto. Tenemos también los congresistas que son líderes. Tenemos los diputados que son líderes. Y a nivel político hay muchos líderes. Amén. Y eso, amén, nos indica qué es un líder. Ahora, en el lenguaje actual, en el contexto del internet, de la cibernética, ¿qué es un líder? Un líder es el que tiene mucho fan. Un líder es el que tiene muchos seguidores. Un líder puede ser, por lo tanto, según leemos, un youtuber, amén, puede ser, ¿quién más? Un blogger, amén. Eso puede ser un líder actualmente, alguien que tiene seguidores. Ellos entienden que por la magnitud de seguidores se convierten en líderes, amén, porque tienen esa cantidad de personas que sigue cada paso que ellos dan. Lamentablemente, ese concepto de líder muchas veces no hace énfasis en lo que son el aspecto personal del líder. Se concentra únicamente en su capacidad gerencial, cómo guía a una compañía, cómo guía un departamento que se llama capacidad gerencial, cómo guía el personal, amén, pero no se enfoca en los aspectos personales. En la política muchas veces el aspecto personal está desligado de los asuntos del liderazgo que está ejerciendo, amén, pero cuando Cristo, amén, habló de liderazgo, Él dijo, en el mundo es así, pero acá no. O sea que comenzó a exigir Jesucristo cualidades personales a cada tipo de líder, por más sencillo que sea. Amén. Cuando se eligieron los primeros líderes, se les llamó discípulos. ¿Qué nombre, verdad? Discípulos. A los primeros 12 discípulos, Cristo les llamó apóstoles, porque el líder crece. Y esos discípulos que llamó crecieron hasta ser apóstoles. Pero los apóstoles no eran los únicos seguidores de Cristo. Habían otros líderes más. A los 70 que Jesús envió a evangelizar, esos eran seguidores. Y también, lógicamente, los seguidores de Cristo eran miles de personas que seguían a Cristo. Unos lo seguían abiertamente y otros lo seguían secretamente. ¿Conoce a usted algún personaje de la Biblia que seguía a Cristo secretamente? ¿Quién me lo dice? Nicodemo. ¿Era Nicodemo un líder? Sí, que dice que era un principal de los judíos. Y un principal de los judíos es un líder de alta categoría. Y Cristo le dijo, ¿cómo tú, siendo un maestro de la ley, un principal de los judíos, me haces esa pregunta? ¿Acaso la ignoras? O sea que Nicodemo sí tenía un gran liderazgo en la nación de Israel. Amén. Ahora bien, según la Biblia, hay otro concepto. Ya Cristo comenzó a hablarnos de lo que es un líder. Y nosotros tomamos de Jesucristo ese concepto de lo que es un líder. Amén. Según la Biblia, ¿qué es un líder? Alguien que me lea. Número 1. ¿Qué es un líder? Es uno que ha nacido de nuevo. Tiene cualidades personales. Perfecto. Un líder en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tiene necesariamente que tener esta primera condición. ¿Cuál es? Nacer de nuevo. Amén. Eso le dijo Cristo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, ¿para qué? Para entrar al reino de los cielos. Y de hecho, el nuevo nacimiento se convirtió en el único requisito que se requería para ser admitido en la iglesia, o en el primer requisito para ser admitido en la iglesia, porque aquel que aceptaba a Cristo como Salvador y Dios operaba en él la regeneración, tenía que hacer otra cosa más, como señal de su fe. Amén. ¿Qué otra cosa más tenía que hacer? Amén. El primer rito, amén, de la iglesia cristiana fue el bautismo. Amén. Y por lo tanto, todo aquel que creía en Cristo Jesús, todo aquel que confesaba públicamente a Cristo Jesús, todo aquel que había nacido nuevo,
amén, tenía que cumplir con esta condición, amén, el bautismo espiritual. El segundo requisito de un líder, ¿cuál es según la Biblia? Es uno que es un líder según la Biblia, uno que ha nacido nuevo. Así que si la persona aspira a liderazgo en la iglesia y no ha nacido de nuevo, ¿qué usted opina de eso? ¿Quién me dice? ¿Puede una persona que no haya nacido nuevo ser líder en la iglesia de Cristo? ¿Quién me opina? No. ¿Quién me dice? No. No está apto. ¿Quién más me dice? ¿Puede una persona que no haya nacido nuevo ser líder en la iglesia de Jesucristo? ¿Los jóvenes qué me dicen? ¿Amén? ¿Puede? No puede. ¿Hermana? Puede, pero no debe. Puede, pero no debe. Amén, amén, amén. No debe, no debería. Amén. Y por lo tanto es una primera condición. Un líder es uno que tiene un llamado de parte de Dios. Y la misma pregunta surge: ¿puede una persona ocupar el lugar de liderazgo en la iglesia sin tener un llamado de parte de Dios? Por ejemplo, ¿cuáles son las posiciones de líder que tiene la iglesia? ¿Cuáles son los 5 ministerios básicos, primeramente? ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas. Esos 3 primeros ministerios se llaman extraordinarios porque no se limitan a una congregación, sino que son generales en un territorio. Los apóstoles, amén, los profetas y los evangelistas, amén. Su ministerio lo realizan en diversas áreas. Ahora, hay 2 más: pastores y maestros, amén. Y después se eligió otro más, amén. En Hechos capítulo 6 se eligió un tipo de líderes, que son líderes laicos. Y esos líderes laicos se llamó diáconos, amén, que es los primeros diáconos que se eligen en la iglesia. ¿Puede una persona ocupar una de estas posiciones sin un llamado de parte de Dios? Creo que lo mismo que dijo el hermano, ¿verdad? Puede, pero no debe. Alabado el nombre del Señor. O sea, no es correcto, amén, que ocupe esos liderazgos. ¿Por qué? Porque esas posiciones, la iglesia tiene un gobierno que es teocrático. ¿Qué significa gobierno teocrático? ¿Qué significa teocracia? Teo, Dios, y cracia es gobierno. Y la teocracia es el gobierno que es dirigido directamente por Dios. Israel tuvo una teocracia. Sus gobernantes no eran elegidos por votos populares en las urnas electorales, sino que Dios elegía cada gobernante. Hablaba el profeta cogía un cuerno con aceite de la santa unción, iba a cualquier familia y preguntaban por los hijos de fulano. Y comenzaban a desfiar los hijos y Dios le decía: ese es el que tú vas a ungir. Y entonces el profeta lo ungía como rey. Amén. Y entonces esa persona que fue designada por Dios ocupaba ese liderazgo que Dios le mandó. Y en el momento terminado, el Espíritu Santo venía sobre ese líder para hacer obras grandiosas, porque al que Dios llama, Dios capacita, Dios unge y Dios envía. Amén. Y eso lo aprendemos desde el Antiguo Testamento. Amén. Entonces un líder es aquel que tiene un llamado de parte de Dios. Un líder, según la Biblia, es aquel que es enviado. Un líder, Dios lo llama, lo capacita, lo unge y lo envía. Amén. Lamentablemente, como dijo el hermano ahorita, no debe, pero a veces sucede que personas que no tienen, primero, el nuevo nacimiento, que no han nacido nuevo, y segundo, personas que no tienen llamado de parte de Dios, ocupan en alguna iglesia una posición de liderazgo. Se ha ido alejando muchas veces del plan original de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Teocracia. ¿Quién gobierna en la iglesia? Dios. ¿El hombre o Dios? Dios. Pero ahora parece que es la congregación que dirige a Dios, porque es: levanten las manos los que están de acuerdo.
Y levanta la mano, ¿está de acuerdo? Presentamos a fulano. ¿Quién lo propone? Fulano lo propone. O sea, Dios no está proponiendo líder. Dios no está eligiendo líder. Amén. Lo elegimos muchas veces nosotros. Y si no tenemos visión de parte de Dios, podemos cometer errores. Así que lo aconsejable es hacer como hicieron los apóstoles cuando fueron a elegir al sucesor de Judas. Invocaron el nombre del Señor, oraron al Señor y buscaron dirección de Dios, amén, sobre quién tenía que ocupar el lugar de liderazgo. O hacer como Moisés. En el momento que Dios le dijo a Moisés, ya ha llegado tu hora, sube al monte para que veas la tierra prometida tal como yo te prometí a ti. Amén. Moisés pensó, ¿y quién será después de mí? Y le pido a Dios, Señor, elige, como en la enseñanza que dio la pastora el jueves pasado, elige a una persona que saque y entre a Israel, que dirija a este pueblo. Y comenzó a hablar de las cualidades que tenía, que debía tener esa persona. Y Dios le dijo, yo elijo a Josué. Vete por tanto y unge a Josué como tu sucesor. Y pondrás tu mano sobre él y pasará sobre él tu dignidad. Tu autoridad la pasará sobre él. Amén. Entonces, por lo tanto, ¿quién eligió a Josué? Primero, ¿quién eligió a Moisés? Dios. ¿Quién llamó a Josué? ¿Quién lo eligió como líder? Dios. Amén. Entonces, el llamado de los pastores, ¿quién los da? ¿El seminario bíblico? ¿El instituto bíblico? ¿La universidad? No. ¿Quién lo da? Dios es que lo da. Entonces, cada llamado al liderazgo en la iglesia, el diaconado, amén, que es de servicio, y el diaconado está el secretario, el tesorero. ¿Quién es que da esos llamados? ¿Quién es que capacita a estos hombres y mujeres? Dios es que capacita. Amén. Y por lo tanto, amén, Dios es el que llama, capacita, unge y envía a cada líder de la congregación. Dios obra a través de líderes, sí, históricamente. Eligió a Noé como líder, ¿para qué? ¿Para qué eligió a Noé? ¿Para salvar a qué? Algo más. ¿A quién salvó Noé? A la raza humana. Porque Dios iba a exterminar absolutamente todo. Solamente a la raza humana. No, a todas las especies del planeta. Porque en el arca estaba una pareja de cada especie viva que había en el planeta. Y para salvar todas las especies que Dios había creado, Dios llamó a un líder. Amén. A Noé. Ahora bien, para elegir a un pueblo que le sirva a él, amén, Dios llama a un líder. ¿A quién llamó para elegir a un pueblo que le sirva? A él. ¿A quién fue que llamó? Que le dio la promesa. En ti seré bendita toda la familia de la tierra. Amén. Y haré de ti que un pueblo grande, numeroso. Una nación. Amén. Y eligió entonces a Abraham con ese propósito. Elige a Moisés con un propósito también. ¿Cuál fue el propósito de Moisés? Sacar el pueblo. Y eligió a Josué con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Josué? Conquistar la tierra prometida. Así que cada líder tiene una misión. Y esa misión la da ¿quién? El Señor. Nehemías tiene una misión. Zorobabel tiene una misión. Y cada líder que Dios llama es con una misión. Y cada líder, por lo tanto, tiene que tener alguna